Esta creo que será mi última charla de acá. Quiero agradecer, ya que hoy regreso, la invitación, el tiempo y el aprendizaje que he tenido estos últimos 2 días. Y la verdad espero que pueda repetirse el curso y cada día venga más gente y sea un curso que esté institucionalizado, que se haga y se siga repitiendo. ¿Quién conoce este libro? Yuval Harari es un hombre, lo leíste, es un libro genial. De entre muchas cosas que él habla en el libro, él habla sobre el alcance que hemos tenido como especie de los sapiens a través de la historia y que hemos ido ganando y que hemos venido conquistando territorios. Y en la ablación no ha sido distinto. Hemos conquistado las aurículas, hemos conquistado la aurícula izquierda, pero el ventrículo izquierdo y las arritmias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica todavía es un territorio que sigue por descubrirse. Y quiero empezar con lo primero. No hemos hablado en estos últimos 2 días sobre el asqueso vascular y la gente a veces nos pregunta cuáles son las principales complicaciones de las ablaciones. Y la principal complicación de las ablaciones son los accesos vasculares, independientemente de la ablación que usted vaya a hacer. Entonces, esto es un ejemplo de un paciente que tiene dos anatomías totalmente diferentes. Fíjense, en la primera tenemos una arteria y una vena separadas y yo puedo visualizar y acceder a la vena y la arteria de forma separada e independiente. Y en otro ejemplo tengo una arteria que está por arriba de la vena. Estos son los típicos casos que usted accede a la vena transfixiando la arteria. Y cuando retira los introductores, sangra y hay fístulas. Por eso la importancia de empezar cualquier procedimiento guiados por ecografía vascular. ¿Bien? En cuanto a la taquicardia ventricular isquémica, esto ha sido como la evolución, ¿sí? de pasar de los años 80, de no hacer nada, de no dar más allá de antiarrítmicos y poco más, a una evolución que ha venido en los últimos años, básicamente apoyada en el uso de navegadores, con técnicas distintas, que no importa que nos las aprendamos hoy, porque no es el objetivo de aprendernos las técnicas, pero entender que hemos venido evolucionando, así como decía Harari en el libro, hemos venido conquistando espacios y hemos aprendido a intentar dominar las arritmias ventriculares en el ventrículo izquierdo. Y lo más nuevo es esto, son mapas que se llaman ELAM. Y en resumen, lo que busca este tipo de nuevos abordajes es intentar que el paciente, localizar los circuitos del paciente sin tener que inducir taquicardias ventriculares en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene cardiopatía isquémica, que tiene 20% de fracción de eyección, que se mete en taquicardia ventricular, se descompensa, hace shock, muchas veces hay que hacer los pacientes en circulación extracorpórea, y lo que buscan estos abordajes nuevos es intentar simular el circuito de la taquicardia sin tener que inducir taquicardias ventriculares. Y fíjense cómo ha evolucionado en los últimos años todo este sistema. Anteriormente, en los años 80, cuando, no sé si ustedes llegaron a ver algún tipo de cirugía para hacer aneurysmectomías o cirugías de escara de cicatriz, porque era la única forma que había para poder quitar estas zonas de sustratos que nombré anteriormente, estas zonas de cicatriz que generan las macrorreentradas. Y al principio de la ablación lo que se hizo fue intentar simular la cirugía, es decir, donde yo encontraba cicatriz, sencillamente arrasaba y quemaba sin parar. Eso tenía una posibilidad, era como lanzar una moneda al aire. Un análisis, sencillamente una pequeña posibilidad de localizar el circuito que realmente estaba implícito en la arritmia ventricular. Lo que hemos hecho ahora es intentar localizar estas zonas del circuito, repito, para hacer ablaciones y hacer lesiones un poco más dirigidas y específicas del sitio específico que está involucrado en la taquicardia ventricular. La técnica es muy sencilla. Hay que buscar, el paciente se hace en ritmo sinusal,
se hace estimulando el ventrículo derecho y lo que intentamos es buscar las zonas donde el impulso eléctrico se frena. El concepto es, si yo tengo conducción sana, el impulso va a pasar rápidamente. Si yo tengo estas zonas de conducción lenta, productos que son los nichos de las arritmias ventriculares, el impulso va a pasar de forma desorganizada. Y justamente lo que yo voy a buscar es estas zonas de desaceleración en el ventrículo y le voy a poner colores. Así de fácil. Y cuando yo entienda que yo estoy encontrando estas zonas de desaceleración en el ventrículo, yo puedo buscar las zonas que están implícitas en la taquicardia ventricular. Fíjense este ejemplo. Yo aquí donde dice slow conduction es la zona donde en ritmo sinusal encontré que el impulso eléctrico se desaceleraba. ¿Y qué sucede? Este sitio, fíjense cómo el impulso da vueltas y se frena en este punto. Esta paciente toleraba la taquicardia ventricular y lo que hicimos fue un mapa distinto, pero ahora en taquicardia. Fíjense cómo en taquicardia ventricular yo puedo tener un mapa que se parece al que nombré anteriormente. Fíjense que los sitios coinciden. Yo estoy buscando y encontré el sitio que genera la arritmia ventricular, pero en ritmo sinusal. Y ahí se hacen los puntos de radiofrecuencia. En lugar de arrasar toda la zona de cicatriz, hago sitios y hago lesiones muy puntuales. ¿Y en qué se traduce eso? En que el paciente no se descompensa. Este es el mismo ejemplo de un paciente que tenía un aneurisma apical y logré conseguir la zona de desaceleración en ritmo sinusal. Es decir, yo repito, no estoy induciendo taquicardias ventriculares en un paciente que potencialmente se va a descompensar. Estos son lo que vemos y lo que encontramos normalmente. Estas zonas le damos colores. Fíjense cómo yo estoy simulando un circuito de taquicardia ventricular y estoy encontrando las zonas que se frena este impulso eléctrico, que son los nichos de las arritmias ventriculares. Bien. Esta es la forma como se quema. Buscamos las zonas donde se frena el circuito y ahí hacemos lesiones específicamente de radiofrecuencia. Bien, los resultados han sido espectaculares. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer ablaciones de 4 horas, son ablaciones de 1 hora 30, 2 horas, y el paciente tiene una recuperación mucho mejor que en los años anteriores. De nuevo, fíjense este ejemplo, esta zona roja es cicatriz. En lugar de yo quemar toda la cicatriz, yo estoy quemando un punto específico, que es el sitio donde está implícita la taquicardia ventricular. De nuevo, esto es otro ejemplo de un paciente, miren, un infarto inferior, toda la parte inferior del corazón, rojo es cicatriz, recordemos. Yo en lugar de quemar toda la cicatriz, estoy quemando el punto donde yo estoy seguro que se genera taquicardia ventricular. Fíjense, algo muy, muy puntual. Es como son cirugías como exquisitas, muy puntuales en el circuito donde se generan las arritmias ventriculares. De nuevo, esto es otro ejemplo de un paciente con una taquicardia, en este caso epicárdica. Recordemos, los circuitos pueden ser endocárdicos o epicárdicos. Esto es un circuito epicárdico. Y aquí estoy viendo yo, de nuevo, la zona donde se desacelera y puedo hacer lesiones. Y esto es muy parecido a lo que estudiamos en teoría, estas zonas de conducción muerta que podemos verla en los mapas de navegación. Este es el mismo ejemplo que nombré anteriormente para entender que yo puedo, a través de la ecografía, ir visualizando las zonas de conducción. Esto es un ejemplo que hice el lunes. Fíjense este ejemplo. Miren el eco. ¿Ven aquí algo blanco? Esta hiperrefringencia. Esto traduce cicatriz. Es un paciente que había tenido un infarto de la descendente anterior. Fíjense, esto que está aquí es el septum interventricular. Se va de arriba a la izquierda. Esa zona blanca es la zona de cicatriz que yo lo estoy viendo por el eco intracardíaco. Y este dibujo que ven acá es el mapa, y esta zona donde hay muchos colores pegaditos es la zona donde se desacelera el circuito. Fíjense, yo estoy estimulando y miren cómo tengo todos estos electrogramas que van lentamente traduciendo y van conduciendo muy lentamente por allí. Yo, en lugar de quemar todo el septum y arrasar con todo el corazón, lo que hice fue ablaciones muy puntuales
en esos sitios donde se desaceleraba el corazón y que además coincidían con la zona blanca de la cicatriz del septum. Fíjense como yo, después de quemar, coloco mi catéter y ya no hay desaceleración, ya eso no existe. Es decir, quité el sustrato de futuras arritmias ventriculares. Para las nuevas perspectivas, quiero nombrar solo 4 cosas para terminar. Primero, esta técnica que se llama CryoCure. Es un catéter que genera frío, así como el que nombré ayer, pero genera ultras bajas temperaturas. Y esto sí es como una paleta. Lo que hace es que se adhiere a la superficie, se queda pegado, con lo cual genera estabilidad y puedo generar lesiones transmurales en el ventrículo. Los resultados han sido fabulosos, pero todavía no tiene aprobación de la FDA y quizás en un par de años podamos estar aquí hablando de los primeros casos. Esto ahora, la integración con imágenes. Esta integración lo que hace es que crea mapas con resonancia cardíaca de alta resolución y los fusiono con las imágenes del navegador. Y yo puedo literalmente saber por dónde están pasando específicamente estos circuitos de arritmias ventriculares. Y puedo hacer evaluaciones dirigidas. Fíjense, esto es una imagen de resonancia y esto es la imagen donde está la cicatriz. Y el imagenólogo, el radiólogo en este caso, o el cardiólogo especialista en imágenes, me puede decir específicamente cuáles son los canales de conducción de estas arritmias. Lo otro que quiero conversar es las ablaciones de arritmias ventriculares dirigidas por radioterapia. Esto es una realidad. Hay poca experiencia en el mundo. Hay un par de centros en Estados Unidos que lo están haciendo de forma rutinaria y lo que buscan es estas zonas de cicatrices, decirle a un radiólogo, así como a estereotaxis, decirle en esta zona del corazón hay una lesión y generan radiación y homogenizan la cicatriz. El paciente, yo he visto pacientes que llegan caminando y se van caminando de una arritmia ventricular. Es decir, probablemente cuando esto se mejore los resultados, sea una de las técnicas más utilizadas en pacientes con cardiopatía estructural. Por último, la última técnica es lo que hablamos ayer de la PFA, y acuérdense que hablamos PFA que estaba básicamente autorizada para hacer ablaciones de fibrilación auricular, pero ya se está utilizando y ya hay animales de experimentación donde yo puedo generar estos impulsos que son muy rápidos y generar campos magnéticos en el corazón y generar lesiones en arritmias ventriculares. De manera que quiero resumir lo que viene a futuro en el intervencionismo en el corazón en pacientes con cardiopatía isquémica. Obviamente hay retos, el paciente se puede descompensar, no sabemos todavía cómo van a ser los resultados en estos pacientes que previamente están muy enfermos. No sabemos cómo va a ser la evolución de los pacientes a futuro. Estamos buscando nuevas herramientas, bien sea con nuevos catéteres, con catéteres que puedan generar lesiones más transmurales o que puedan generar lesiones más extensas. Y por último, la aparición de nuevas tecnologías. Para terminar, quiero recordarles que los pacientes que tienen cardiopatía estructural, que tienen infarto del miocardio y que tienen taquicardias ventriculares sostenidas y que tienen desfibriladores, la ablación es la primera estrategia porque es lo que está demostrado que reduce choques a futuro. Y para que nunca olvidemos, los desfibriladores son la forma más dolorosa de prevenir muerte súbita. Muchas gracias.